Hola, hola. Son las 5:30 en punto. Vamos a invitar a Luisa Franco, nuestra invitada del día de hoy. Listo, Luisa, no sé si... Vamos a dar unos minuticos mientras más personas se conectan. Luisa, hola, hola. Uy, Luisa, qué dura sos. Hola, Clara. ¿Me estás viendo? Sí, yo te veo, pero yo no me veo. Por... Espera. Ah, ya. Ah, ya, ya, ya. Qué puntualidad, Jimena, Jenny, muy bien. Bueno, ¿y qué tal mi música allá atrás? Bueno, Luisa, muchísimas gracias por haber aceptado pues esta invitación, que estés acá con nosotros, que ya has sacado tiempo para conectarte, pues para crear contenido. Me parece súper chévere tenerte aquí y súper bienvenida siempre. O sea, creo que no va a ser el único live que te voy a invitar, porque hay mucho No, muchas contenido. gracias. Hay muchas inquietudes siempre por parte de los clientes, compradores, vendedores. Entonces, pues siempre es chévere tener personas especializadas, conocedoras, que estén aportando valor y conocimiento y dándoles mucha tranquilidad en una transacción, pues que muchas veces es su patrimonio. Entonces, bueno, Luisa, muchísimas gracias por estar acá. Hoy vamos a hablar de los gastos notariales, un tema que las mismas personas han propuesto en las historias. Entonces, Luisa, si te parece, comencemos mientras, bueno, más adelante se irán conectando más personas. En la medida que vayan surgiendo inquietudes, pues las pueden ir resolviendo, las vamos resolviendo, o si lo ven después en el futuro, pues también pueden dejar acá sus comentarios y en la medida de lo posible, pues vamos respondiendo directamente. Luisa, si te parece, para las personas que no te Perfecto. conocen, eh, cuéntales un poquito quién eres tú, tu trayectoria. Bueno, gracias a ti por invitarme a este live. Un saludo muy especial pues a ti y a todos los que están conectados y pues a los que se vienen sumando. Yo soy Luisa Franco, soy actualmente gerente administrativa de PATS, también ejerzo el rol de coordinadora de transacciones. Llevo pues ya casi cumplo 13 años ejerciendo pues como esta labor en PATS. Entonces me encargo pues como de acompañar con un gran grupo, un equipo de trabajo, los diferentes negocios para llevarlos pues siempre a un final muy exitoso. 13 años, Luisa, llevas Sí, toda la vida desde los inicios de Paz. casi desde los inicios de PATS, sí. Sí, yo Bueno, entré 2 añitos después de que se abrió la empresa. bueno, muy bien, muy bien. Muy listo. Entonces, entrando en materia, pues porque este tiempo, la verdad, se pasa volando. Entonces, para las personas que estén realmente interesadas en comprar vivienda en este 2025, aquí les vamos a contar cuáles son los gastos que cada una de las partes pues tiene que asumir y para que no, obviamente no los tome por sorpresa. Entonces, Luisa, contextualizando un poquito como la situación del sector inmobiliario, digamos que el Banco de la República pues hizo como unos ajustes o bajó las tasas de interés en este año para incentivar obviamente la compra de vivienda. Sin embargo, pues vemos que se frenó por esta incertidumbre política y económica. Eh, También, digamos que por primera vez en el país, el 40% como de las personas han migrado hacia el arriendo y no están interesadas en comprar. Creo que eso también hace parte como de una tendencia inmobiliaria que pues pensaría yo que también los hogares se han ido como reestructurando o se separan o, o pues ya son hogares unipersonales, que bueno, ya eso es otro tema.
creo que ahí también puede haber algo que haya interferido con el interés de compra. Pero bueno, digamos que para las personas que definitivamente están interesadas en dar este salto de fe y de comprar vivienda en este 2025, pues les contamos que los bancos están incentivando, están promoviendo esta iniciativa y están pues dando unos beneficios muy importantes. Hay bancos como hace 8 días, hace 15 días estuvimos con nuestra aliada Catalina Prado que nos estaba contando que el Banco de Bogotá tenía unos incentivos muy importantes para, para los compradores, entonces creo que hasta el mes de agosto. Entonces, pues chévere que las personas se animen a tomar a hacer estos saltos y a beneficiarse pues de estas iniciativas de los bancos. No sé, ¿tú qué piensas, Luisa? Sí, digamos que, pues, sin meter como el tinte político que a veces resulta como influyente en este tipo de conversaciones, pues al comienzo, hace ya 3 años, había mucha incertidumbre, el tema de la inflación, del IPC, pues obviamente estábamos como en un escenario pues donde las tasas pues estaban bastante altas y a la medida pues que la economía fue como recobrándose, que la inflación pues pudo bajar y estabilizarse, pues digamos que el Banco de la República con estos grandes incentivos de bajar esas tasas de interés, pues digamos que incentivó también a la banca privada pues para ofrecer unos beneficios a quienes quieran adquirir vivienda y pues lo hemos visto, sí, o sea, casi que el 80% de las compras de vivienda o pues de inmuebles en general pues están siendo financiadas con créditos de leasing o hipotecario. De acuerdo. Luisa, entrando en materia, digamos que una persona quiere comprar vivienda por primera vez y no sabe por dónde empezar. ¿Tú qué le recomendarías? Bueno, es importante que si quiere ver el inmueble 3 veces con arquitectos, con ingenieros, con especialistas en Kichi, bueno, digamos que pues todas estas tendencias que pueden afectar su decisión, que lo hagan, ¿sí? Desde el punto de vista legal, ¿qué es lo más importante? Pues revisar las escrituras, revisar el certificado de tradición y libertad, o pedirle pues a un abogado que le pueda hacer un estudio de títulos al inmueble, donde pues van a ir revisando todas las escrituras anteriores, los títulos, desde que era lote, después fue edificio, pues digamos que para verificar pues que todo esté en orden en materia jurídica, que no haya de pronto pues alguna condición que pueda representar un riesgo o un peligro pues para esa compra o para esa inversión, o que de pronto pues exista algún asunto que pueda subsanarse, que no se haya subsanado y que sí pueda afectar la compra. Hay, digamos que una práctica que no todos hacen uso de esta y es revisar las actas de asamblea de los edificios cuando están sometidos al régimen de propiedad horizontal. ¿Esto porque lo recomendamos? Porque muchas veces es importante ver la salud, la cartera, pues que tenga buenos números y de pronto que no esté como de pronto próximos o que cada mes o que cada cierta cantidad de tiempo estén pidiendo cuotas extraordinarias o que de pronto pues tengan vecinos que tengan ya pues deudas importantes que puedan perjudicar pues el funcionamiento normal de la copropiedad. Entonces de pronto pedir las asambleas pues sí es importante, para un comprador pues que lo tengan en cuenta y que se pueda sentir seguro y satisfecho con su compra. De acuerdo, ¿no? Y las actas a mí me parecen claves porque pues también no solamente la salud financiera, digamos que de la copropiedad, sino también conocer los vecinos, algún tema oculto, una sorpresa pues que uno se pueda llevar como comprador y que no, obviamente pues el apartamento sea maravilloso, pero que tengan conflictos con los mismos copropietarios, puede uno encontrarlos en las actas. ¿Qué Sí, pasa, Luis? Ah, perdón, qué pena. incluso hasta temas estructurales que a veces, digamos, pues hay edificios que por su ubicación pueden tender como a inclinarse un poquito. Todo eso pues está en las actas y pues qué mejor manera pues de uno enterarse que viendo las actas y uno estar seguro si quiere comprar ahí o no.
De acuerdo. Luisa, si por ejemplo me pasó en algún momento que no, la administradora decía que ahí había información muy importante del edificio y que no quería facilitar esas actas. ¿Eso es una bandera roja para la persona que quiera comprar o la verdad es que Sí, no están obligados a dar esas actas? pues bueno, realmente, digamos, de información sensible, pues no creo que existan como números de cuentas bancarias o pues datos así como, pues, así obviamente van a estar los datos de pronto pues de los asistentes, pero pues a uno le interesa, si uno quiere vender finalmente, pues a uno le interesa mostrar la cosa como es, ¿no? Porque pues la idea es que un negocio se pueda hacer de la manera más transparente posible. Y si en una venta, pues a mí me están diciendo que no me pueden, pues de una yo prendo, ¿no? Bandera roja y decir algo me están ocultando. De acuerdo, completamente de acuerdo. Luisa, ¿qué ha cambiado frente a los gastos administrativos, los gastos notariales del 2024 al 2025? Bueno, hay unos gastos que siempre van a variar periódicamente todos los años y es cuando la supernotariado pues hace los aumentos anuales de lo que son pues los costos de registro y demás, pues que siempre se van ajustando año tras año. El cambio, pues, que ha sido popular por esta época ha sido el decreto 572 del 2025, pues emitido por el gobierno, donde hay un aumento y pues una variación en cuanto a los umbrales para la aplicación de la retención en la fuente en la venta de vivienda. Toca aclarar, pues, que esto no es un impuesto nuevo, o sea, no se trata de un impuesto nuevo que esté poniendo el gobierno, sino que se modifica, pues, uno que ya existía antes, con los umbrales, pues, diferentes, digamos, en cuanto a lo que es persona natural, pues, no se va a mover del 1%, así como inicialmente, pues, estaba, digamos, que se podía interpretar del texto de, de ese decreto, ¿no? Ya la supernotariado pues emitió un par de circulares aclarando pues el texto del decreto en el que se indica que las personas naturales van a seguir pagando el 1% de retención en la fuente para venta de vivienda, sea que cueste 1 peso o sea que cueste 2.000 millones. Ok, tengo una pregunta de una cliente con respecto a este tema. Si es una persona jurídica, ¿cuánto tiene que asumir? Sí, y además la propiedad es vivienda, pero de más de 1.400 millones. ¿El Listo, 2.5? entonces, sí, es el 2.5, digamos que ahí es como la variación cuando el inmueble está destinado a vivienda y su titular, su propietario actual es una persona jurídica, una empresa, va a existir una variación, pues ya existe, ¿no? A partir de junio de este año en cuanto al porcentaje que le va a ser aplicable en la retención en la fuente. Antes, para cierto monto, las personas jurídicas no pagaban la retención en la fuente, pero ahora para las primeras 10.000 VTs se va a pagar el 1%. Las VTs para este año están en 497 millones aproximadamente y todo lo que exceda ese monto se le va a aplicar el 2.5. Es decir, que para este caso de los 1.400 millones vamos a tener dos porcentajes a aplicar. Para los primeros 497 millones se le aplica el 1% de retención en la fuente y para el excedente hasta los 1.400 millones se le va a aplicar el 2.5%. Ok, importantísimo. Otra pregunta, Luisa. Eh, Antes de entrar, pues a hablar puntualmente de los impuestos que cada parte tendría que asumir. Y es los metros de un inmueble que se vende, porque, o sea, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta el futuro comprador? ¿El área privada o el área construida? El área construida. Digamos que eso siempre es como lo primordial, lo que se vende es el área construida, porque el área construida, ¿qué te incluye? Te incluye columnas, te incluye muros, te incluye fachada, y pues digamos que el área privada se hace la distinción porque es el área que puedes utilizar, ¿sí? Donde yo puedo colgar el cuadro, donde puedo poner la cama, yo tomo las medidas internas de donde yo me puedo desplazar internamente.
pero realmente pues un inmueble, un ejemplo, un apartamento, una casa, pues lo completo es que venga con las vigas, que venga con las columnas, que venga con los muros y por eso siempre se vende, es área construida. Entonces, esto digamos que se comenzó a hacer la distinción porque pues a veces en muchos proyectos inmobiliarios a uno pues le vendían una cosa y le entregaban otra. Entonces, ahora como para tener una buena información al consumidor, siempre se tiene que hacer la distinción de cuál es el área construida y cuál es el área privada del inmueble, pues para que vean cuánto porcentaje corresponde a lo que son columnas, ductos, muros, fachadas, etcétera. Ok, sí, porque igual hay muchos momentos donde los clientes dicen es que a mí no me importa, realmente yo no voy a utilizar la columna. Entonces yo realmente lo que me voy a beneficiar es de este espacio privado y esto es lo que yo debería estar comprando. Pero pues la Sí, verdad pero es yo no le otra. puedo vender sin la columna. De acuerdo, de acuerdo. Sí, hace parte, hace parte. Muy buena objeción. Me gustó esa objeción. Ven, otra pregunta que me hicieron recientemente una cliente y es, ella va a comprar un apartamento y la terraza no está dentro de las escrituras. Bueno, con las terrazas tenemos ese tema porque no todas hacen parte de los linderos. Digamos que la gran mayoría pueden ser espacios comunes que son de la copropiedad, pero que son de uso exclusivo de cada unidad de apartamentos. Entonces, cuando es así, fabuloso, porque la asignación siempre va a constar por reglamento de propiedad horizontal. Entonces, a veces, que es lo que pues frecuentemente encontramos ya sobre todo pues en edificios que tienen pues un poquito más de 15 años, ¿no? De construidos, donde pudieron haber llegado con el constructor a pues como a un trato con el administrador para que le dejaran un espacio de cubierta que pueda utilizar como terraza, pero eso no quedó por escrito. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que no está escrito, ¿sí? O sea, digamos que mientras uno tenga el uso, pues no va a haber mayor inconveniente, pero el problema se presenta y sale a flote en el momento en que se quiera vender. ¿Por qué? Porque como lo dijimos antes, ya la gran mayoría de compras pues se están haciendo a través de créditos, y entonces el banco en el momento de realizar el estudio de títulos se va a encontrar con una realidad que hay un espacio de terraza que no está legalizado, que no está ni en el reglamento de propiedad horizontal, tampoco están las escrituras y ahí es cuando pues nos puede afectar un negocio, ¿sí? Entonces, lo que yo siempre les digo, es mejor prevenir que lamentar. Cuando nos ingresa un inmueble cuya área de terraza pues no está legalizada, es importante decirle al propietario, mira, si quieres vender, realmente es mejor que vayas adelantando de una vez el trámite de legalizar esta área de terraza, porque si no, pues nos vamos a encontrar y nos vamos a chocar contra una pared porque el trámite es dispendioso, ¿sí? Legalizar, ¿por qué? Porque eso tuvo que haber quedado en un acta de asamblea, eso tiene que, digamos que cuando son este tipo de áreas, pues hay que legalizarlas y se cambian inmediatamente todos los porcentajes de propiedad, de copropiedad de los apartamentos, entonces hay que hacer una modificación al reglamento de propiedad horizontal porque se afectan todos los porcentajes de todos los apartamentos, de todas las unidades privadas se afectan, ¿sí? Entonces, y eso tiene que entrar pues a debate de la asamblea porque tiene que ser aprobado por la asamblea. Entonces, y hasta no tener eso, tener la licencia por la curaduría, pues digamos que para legalizar el área, pues no vamos a avanzar. Es un chicharrón. Es un chicharrón, sí. Eso sí es un chicharrón. Así porque muchas personas no les interesa legalizarlos por un tema de predial, un tema, lo que tú dices de coeficiente que también puede llegar a afectar. No sé, y tú me aclararás si estoy en lo cierto, pero eso también puede afectar el porcentaje de lo que tiene que pagar en la administración. Claro, digamos que pues hay personas que cuando lo hacen y dicen, ay, eso lo arreglo después cuando vaya a vender, pero en el momento de enfrentarse ya a una venta, pues va a salir este problema, ¿sí? O sea, finalmente esto va a salir a relucir, sea que la venta se haga de contado o sea que se haga a través de crédito. ¿Por qué? Porque si se hace de contado y digamos que contratan un abogado pues para que le haga el estudio de títulos, pues va a ver que esa terraza no existe en ningún lado y pues va a tener un riesgo dependiendo pues de cuánto tiempo la terraza lleve construida, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lleva menos de 3 años, le pueden hacer quitar esa terraza y pues obviamente pagar por algo que después me van a hacer quitar, pues terrible.
¿no? Entonces siempre pues es mejor prevenir, digamos, y adelantarse a este tipo de situaciones legalizando estas áreas, que lo ideal es que siempre estén en el reglamento de propiedad horizontal. Sea área privada del apartamento, pues que obviamente va a estar los linderos y va a decir pues que el apartamento, no sé, el 1002 tiene un área de 105 metros y una terraza de cubierta de 30 metros, ¿sí? Pero, y cuando son asignados por la copropiedad, pues que en el reglamento diga que la terraza asignada al apartamento 1002 tiene un área de 30 metros, es un área de la copropiedad de uso exclusivo de ese apartamento. Y listo, ya con eso se saneó completamente todo y estamos listos para vender, está todo legalizado. Aquí está diciendo Marta, pero cuando la terraza es zona común de uso exclusivo, no se puede cobrar la terraza. Ah, no, porque es de la copropiedad, solo que el uso exclusivo sí, pues lo tiene el inmueble. Ok, listo. Bueno, muchísimas gracias a las personas que se están conectando. Entonces les cuento que si tienen alguna inquietud, como Marta, vayan haciendo sus comentarios, sus aportes, sus inquietudes, que les vamos resolviendo. Eh, entonces, Luisa, si te parece, pues pasemos al desglose de los gastos notariales. Perfecto. Bueno, de gastos notariales, pues tenemos que son pues todos aquellos gastos en los que incurre tanto quien compra como quien vende, pues en el momento de formalizar una compraventa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues hay un documento privado que se llama promesa de compraventa, que es un documento preparatorio para el negocio jurídico que es la compraventa que se hace pues ante notaría cuando se trata pues de bienes inmuebles, porque obligatoriamente tiene que ser por escritura pública. Entonces, tenemos que hay unos derechos notariales que son los honorarios pues del abogado para elaboración de la minuta, la autorización de la escritura pública y demás, que estos, bueno, todos los gastos notariales y de registro pues se calculan en unos porcentajes que tiene pues ya digamos que indicados la Superintendencia de Notaría de Registro conforme pues al precio de venta, ¿sí? Entonces, todo pues va a ir en unos porcentajes de acuerdo pues a ese valor. Tenemos el impuesto de registro que se paga pues al registrar la escritura en la oficina de registro de instrumentos públicos pues de la ciudad en donde se encuentra el inmueble. Hay unos gastos adicionales que en Bogotá se llama beneficencia y en otros lados se llama las rentas departamentales, que es un porcentaje que es como la anotación. Que lo que pasa es que en Bogotá se llama beneficencia porque antes lo recaudaba la beneficencia. Pero pues es digamos que como la anotación previa antes de pagar el impuesto de registro. Tenemos la retención en la fuente, que esta pues la paga el vendedor, depende pues si es persona natural o persona jurídica, pues le va a aplicar los diferentes porcentajes como ya lo veníamos mencionando. Esto pues se paga en la notaría, pero pues, o sea, lo retiene la notaría y después la notaría lo que hace es transmitírselo a la DIAN y esto funciona como un anticipo del impuesto de renta de la persona que vende. Entonces la notaría le va a dar como ese certificado de la retención para que la persona que vende lo pueda utilizar para deducirlo pues de su declaración de renta del próximo año. Tenemos también pues en algunos casos el impuesto de timbre, pues que va a tener las variaciones pues de acuerdo al porcentaje, no, al precio de la venta del inmueble y pues obviamente pues va su porcentaje que puede ser iniciando el 1% o más adelante pues puede ser un porcentaje adicional pues para las ventas que ya son más onerosas. Ok, una pregunta, porque esto es una pregunta así de chisme. ¿Por qué entre las notarías, o sea, la liquidación varía entre notaría y notaría? O sea, no hay como un estándar. Pues el estándar son los porcentajes, porque eso sí los Ujú. dictamina de entrada la supernotariado, ¿sí? De pronto, ¿qué pueden cobrar de más? La copia, ¿sí? O cuando hay notarías que transcriben los linderos para todo, donde obviamente se suman más hojas, pues obviamente pues el gasto va a ser mayor, ¿sí? Digamos que eso puede llegar a variar de acuerdo pues digamos a la cantidad de hojas, copias, sellos,
que hay que incluir el poder, que hay que incluir la Cámara de Comercio del banco, o bueno, etcétera, etcétera. Entonces eso, digamos que la cantidad de hojas y la forma de presentar, pues sí influye en los derechos notariales. Ok. Listo. Bueno, también lo del impuesto de registro, hay veces eso no lo, o sea, hay notarías que sí lo reciben para hacer digamos que la transacción ellos directamente y que el comprador no tenga que ir directamente a registro y hacer eso, pero también la persona puede ir directamente a registro y pagarlo Sí, directamente allá. sí. Digamos que lo general que ocurre hoy en día es que lo recauda la notaría y la notaría es quien después le pasa la plata a la oficina de registro, que es lo más cómodo, ¿no? Porque pues hoy en día y digamos con el perfil de clientes pues que a veces uno maneja, pues no van a tener el tiempo de ir a hacer esa vuelta directamente. Entonces, ¿qué pasaba antes? Que decían, no, que usted tiene que ir a llevar la escritura y registrarla en la oficina. Entonces, podía pasar un mes y se les olvidó o mandaban al mensajero y el mensajero quién sabe qué hizo la plata y entonces el inmueble nunca se registró, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que el inmueble seguía apareciendo a nombre del vendedor, del dueño anterior y entonces si llegaban las liquidaciones de impuestos seguían llegando a nombre del dueño anterior y pues digamos que al no quedar a nombre del comprador ese inmueble pues no iba a ser oponible a terceros, ¿sí? Entonces, digamos, yo voy a solicitar un crédito y me van a pedir una garantía y yo voy a decir, no, pues mi casa, ¿sí? Pero si yo no estoy en el certificado de tradición y libertad, que es el que me da fe de quién es el dueño actual, pues finalmente no hago nada, no soy dueña de nada, ¿sí? O sea, yo pagué por un inmueble, tengo la escritura muy chévere enmarcada, pero eso sí o sí tiene que ir para dar publicidad ante terceros, ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Por eso ahora lo más cómodo es que la notaría recaude en vez de uno, digamos, que hacerse cargo porque pueden pasar estas cosas y la verdad sí puede ser peligroso, porque donde el vendedor es una persona mala, lo vuelve a vender. No me digas. Terrible. Pero Sí, eso también es otro punto con respecto a este impuesto y es que hay veces nos llevamos la sorpresa que el comprador no tiene, hay veces la notaría no te lo recibe como una transacción, o sea, te recibe el dinero en efectivo porque ellos no quieren asumir el 4 por mil, por ejemplo. sí, digamos que los métodos de pago de las notarías pueden variar, ¿sí? Hay unas notarías donde sí reciben ciertos pagos con tarjeta de crédito, digamos, pues generalmente dicen, no, pero beneficencia y registro no lo recibimos con tarjeta de crédito o si lo recibimos, le vamos a añadir pues un adicional, pues para ellos obviamente digamos que no verse perjudicados con esa transacción. Perfecto. Los otros documentos que las personas deben tener en cuenta en el momento de hacer esta transacción y que de pronto pues acá obviamente no está y no se incluye como los impuestos, pero sí tienen que tener paz y salvo de los prediales de ese año y de los años anteriores. Tienen que tener paz y salvo de la administración. O sea, aquí si las personas les interesa que les pasemos un checklist, nos escriben y les pasamos el checklist. ¿Y qué otro necesita tener en cuenta? Lo del prorrateo de la administración y de los prediales. Eso también es súper importante. Sí, digamos que es una obligación de quien vende, pues entregar el inmueble y transferirlo completamente a paz y salvo. Entonces, ¿esto qué incluye? No solamente la cuota de administración ordinaria, pues para que obviamente pues el que entra nuevo al edificio o al conjunto, pues pueda estar tranquilo de que no quedan saldos pendientes anteriores por cancelar. Lo mismo con el predial, ¿no? Porque pues finalmente cuando ya se firma la escritura que dice, bueno, ya usted es el nuevo dueño, ya cuando se registra, entonces si tiene pues deudas anteriores, pues el vendedor va a decir, sí, entonces por eso siempre se verifica y la notaría es muy juiciosa en eso, por eso siempre piden el soporte pues del pago del predial de ese año y ellos mismos se encargan de verificar que para años anteriores no tenga deuda. ¿Por qué? Porque si tiene deuda no nos van a dejar firmar, ¿sí? Y digamos que se firmó la escritura
hoy, que es 10 de julio, ¿sí? Y pues el propietario o vendedor ya ha pagado la administración y ya ha pagado pues el predial completo para todo el año, pues digamos que la costumbre y lo que se usa es que el comprador le reembolse pues de acuerdo pues a la fecha de entrega, que generalmente siempre es el día de la firma de escritura, pues el valor no solamente de la administración, sino también del predial hasta el 31 de diciembre, pues desde el día en que ya le entregan el apartamento o la casa. Hay otro documento que solicitan a la firma de las escrituras y es el REDAM. ¿Por qué una certificación del REDAM? ¿Esto por qué es tan importante en una transacción de este? El REAM, pues, es el registro del estado de morosos alimentarios, ¿sí? Entonces, esto, pues, si no estoy mal, esto es una ley que está desde el 2021, donde pues se establece que las personas que de pronto han sido demandadas y que sean deudores de alimentos a menores o de pronto pues a personas mayores no puedan vender hasta que no se pongan al día con su deuda, ¿sí? Entonces esto sí puede ser una limitante, digamos que para una transacción porque se frena completamente, o sea, no podemos firmar escrituras hasta que ya esa persona no aparezca en el REDAM. Entonces se pide el certificado precisamente para que la notaría verifique que quien está vendiendo pues no está dentro de este registro de morosos de alimentos con el Estado. Perfecto. Esto es solamente para los vendedores y para personas Sí, naturales, para personas tanto para hombres naturales. como para mujeres. O sea, para un vendedor hombre-mujer aplica el REDAM. Exactamente, digamos una pareja que son los dueños del inmueble y lo venden, pues la pareja, ambos tienen que sacar el certificado. Perfecto. ¿Cuáles son los errores frecuentes en el momento digamos, de querer comprar y no tener claro cuáles son los gastos notariales? Bueno, pues digamos que cuando uno va a hacer una compra de esto, pues uno hace como una proyección financiera, ¿sí? Y digamos que el hecho de no tener en cuenta estos costos notariales y de registro, pues sí pueden influir en el flujo de caja de una persona y nos puede estar limitando la firma de la escritura pública, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces pasa que dicen, no, pero yo no sabía, uno les pasa la liquidación, no, es que me tocó pagar en la notaría 15 millones de pesos y no los tenía presupuestados, entonces tiene que pedir adelantos de nómina, tiene que sacar de tarjetas de crédito, tiene que pedir prestado aquí y allá, entonces pues eso nos puede de pronto retrasar un poquito la firma de escrituras y finalmente pues va a resultar un momento muy angustioso para la persona, ¿no? Entonces siempre pues es importante que puedan tener en cuenta pues estos gastos, tanto vendedor como comprador, en el momento pues de tener ya el negocio, ¿no? Incluso pues a veces también para el vendedor, cuando dicen, no, es que yo quiero recibir neto cierta cantidad de dinero, pues conforme a la oferta que le va a llegar, pues en la contraoferta, poder digamos que incluir estos gastos que son para el vendedor, pues como para que ya después de pagar a la notaría, de pagar a la inmobiliaria, pues de pagar prediales y otras cosas, pueda tener su neto fijo, pues ya libre de todos esos gastos, pues sin que tenga que incurrir pues como en cosas adicionales. Sí, de acuerdo. Eso fue lo que me estaba preguntando la señora que me preguntó lo del retefuente en caso de ser persona jurídica, que ella quería saber cuánto le aplicaba a ella para saber hasta cuánto ella podía negociar en el momento de cuando le pasaran pues una oferta. Ella quería tener esa claridad y no todo el mundo lo tiene como tan claro. Hay veces la gente dice, yo no me puedo mover de aquí y de pronto sí se podía mover o de pronto no. Y lo que tú dices, que angustia no tener en ese momento como la plata para después asumir los gastos notariales. Pero entonces, si una persona definitivamente, no sé, se sube al tope máximo de lo que ella puede cumplir o de lo que el banco y sus ahorros eh, tienen. ¿Cómo, ¿Cuál sería tu sugerencia, digamos, pues para que no se caiga el negocio y para que pueda seguir el proceso? ¿Tú qué le recomendarías de dónde puede levantarse, digamos, que esa plata? ¿De las cesantías se las puede pedir?
Pues las cesantías son directamente para compra de vivienda y ese dinero se paga exclusivamente al primer beneficiario, que es directamente el vendedor, ¿sí? Entonces, pues ese dinero pues no podría, digamos que ser utilizado para el pago en la notaría, ¿sí? Hoy en día, digamos que hay una ventaja y es que con los créditos hipotecarios o de leasing pueden llegar a financiar esa parte, ¿sí? Entonces, si está pidiendo un hipotecario, puede, digamos que pedirle al banco que le ayude a financiar también los gastos de notariales y de registro, como para no quedar cojo, ¿sí? Y ya en últimas, pues si le toca recurrir a préstamos personales, pues le toca, ¿no? Porque pues finalmente es eso o caer ante un incumplimiento para no firmar la escritura. Ok. No sabía que el banco también prestaba para los gastos notariales. O sea, Sí, eso sería es una por... novedad. Eso no se manejaba antes. Eso creo que está comenzando a aplicar a partir de este año, donde sí, digamos que los bancos pues van a poder ofrecer esa alternativa a los compradores. Bueno, eso es un datazo en estos momentos. Estamos pasando un dato muy importante, porque la verdad no tenía la claridad, pero es una persona que ya está en el proceso y tiene, o sea, yo me imagino que ya no tiene que pasar papeles ni nada de eso, sino que es una solicitud adicional con la persona que le esté ayudando. Con la persona que le esté ayudando, sí. Pues ojalá se lo pueda pedir desde el inicio y si no, pues de pronto sí una ampliación ahí como Una para amplia. el tema de los gastos. Luisa, la gente hay veces no cree la importancia de escoger una buena notaría. Una buena notaría puede ser fundamental en la fluidez del proceso de la transacción. ¿Tú qué piensas? Sí, sí, digamos que influye, sí, mucho. Digamos, cuando se compra a través de crédito, generalmente los bancos pues tienen sus notarías aliadas en donde ya tienen el tema de poderes legalizados, de cámaras de comercio, digamos que toda una trazabilidad y logística adelantada con esas notarías. Por lo tanto, pues sí es mucho más fácil, digamos, cuando se compra a través de crédito, hacerlo pues con las notarías que son las aliadas del banco. No es una obligación porque yo puedo decirle, no, yo quiero que se firme la escritura en la notaría uno, ¿sí? Entonces, el banco va a tener que enviar todo el paquete desde cero a esa notaría. La notaría, pues obviamente se va a demorar más en protocolizar y legalizar los poderes, la Cámara de Comercio, que pida este documento extra, que pida el otro documento, y pues eso sí nos puede entorpecer y nos puede alargar un poquito más el proceso. Nosotros pues trabajamos con unas notarías aliadas pues que ya sabemos que podemos contar, que nos corren, que nos facilitan digamos que todos los trámites. Entonces sí es importante pues tener en cuenta una buena notaría en la que ojalá pues uno pueda tener un contacto por si de pronto pues hay algún tema que resolver, pues hacerlo y que no se nos vaya pues como a ensuciar un poquito el negocio. Ok, perfecto. ¿Cómo se puede proteger legalmente un comprador o un inversionista? Protegerse legalmente, pues con la revisión exhaustiva de las escrituras, de los títulos, haciendo el estudio de títulos, revisando las actas de asamblea, pues sabiendo pues obviamente con quién van a hacer el negocio, sobre todo cuando es de contado, ¿no? Que de pronto pues sí, chévere de contado porque pues es chan con chan, pero pues uno tiene de todas maneras que ver la persona, ¿no? O sea, saber uno con quién está haciendo negocio, de pronto incluso hasta cuando son transacciones con dinero que viene del exterior, pues digamos que asesorarlo de la mejor manera, pues para que pueda ingresar su dinero de inversión o pues la compra acá y pues que se sienta satisfecho y 100% seguro de la compra que va a realizar. Revisar la promesa compra-venta, todas las cláusulas, los riesgos que podría existir en el negocio. Importante. Ok, y por ejemplo, si está comprando una pareja o un grupo familiar, no sé, o sea, están comprando por inversión para comenzar, entonces se unen varias personas para tener su primera vivienda. Eso me parece que también es muy bonito. Hay veces que las personas piensan que tienen que tener el dinero
para comprar su primera casa y pues la verdad es que también lo vimos con Catalina la vez pasada, que ella nos decía que pues un grupo familiar podía unir sus recursos para acceder a créditos y tener su primera vivienda, pero digamos que legalmente, eh, ¿cómo se pueden proteger? ¿Cómo se puede crear esa figura, digamos, que los proteja a ellos en caso pues que haya alguna pelea el día de mañana? Bueno, ¿Todo eso quedaría dentro de la promesa? sí, sí, digamos que la promesa es como la hoja de ruta de un negocio, ¿sí? Digamos que es lo que nos dice qué va a pasar aquí, qué va a pasar después, digamos que en todas las etapas, cuáles son las obligaciones de cada una de las partes, digamos, para que exista una claridad y no caer de pronto como en ambigüedades. Cuando compra una pareja o una familia y con sus ahorros, con todo su esfuerzo, mejor dicho, pues es un negocio muy lindo y se pueden blindar. ¿Sí? Entonces, una pareja, digamos, puede en el mismo acto de la firma de escritura incluirlo o someterlo pues a la afectación a vivienda familiar, que es conocida como la ley de la doble firma, ¿sí? Donde se constituye por la pareja y cuando se va a cancelar tiene que ser por voluntad misma de la pareja, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esto? Pues que el inmueble sea inembargable frente a terceros, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está protegiendo pues el núcleo, o sea, la vivienda de habitación en donde reside esa pareja o esa familia, ¿sí? Entonces, un ejemplo, con mi esposo compramos un apartamento y lo afectamos a vivienda familiar. Y después me dice un primo como, bueno, necesito que sea mi codeudora porque va a tomar un apartamento en arriendo. Yo puedo servir como codeudora con Pero mis ingresos, pero no con mi apartamento porque está afectado, entonces pues no va a poder ser embargado por la aseguradora en un futuro, ¿sí? ¿Cuál es la única excepción a la regla? Cuando yo lo compro y lo afecto a vivienda familiar, al mismo tiempo que financio la compra con un crédito hipotecario. Entonces, ese crédito hipotecario, ese banco, vamos a ponerle un ejemplo, Banco BBVA, con la hipoteca que tiene, va a ser el único que puede hacer uso del embargo con ese inmueble. De resto, nadie más lo va a poder hacer. Eso es una forma de proteger. Para otros inmuebles que ya pues manejan una cuantía más pequeñita, pueden hacerlo con el patrimonio de familia inembargable. Pero pues eso tiene una limitación en cuantía, entonces pues no aplica para el 100% de los casos. O se puede de pronto meter en una fiducia civil, digamos que pues formas legales para proteger pues hay, pero pues digamos la más usada y la más conocida, que además es una obligación de los notarios, preguntar si van a someter a afectación a vivienda familiar, pues es lo mejor. de acuerdo, y eso es otra cosa, que cuando hay afectación familiar también el valor cambia. O sea, hay una preliquidación que le envía a uno la notaría, que hay Es veces no, correcto. y que no lo tienen en cuenta en la preliquidación y que en el momento que vuelven a preguntar, cuando estamos en la firma de las escrituras, y dicen, sí, vamos a ir a, las escrituras van a ir con afectación familiar, ahí dicen, ah, espera un minuto, volvemos a preliquidar y le suben un Sí, poquito. sí, realmente no es un acto que tenga una cuantía grande, realmente pues el costo notarial pues frente a a lo demás que se está pagando es mínimo, ¿sí? Y pues obviamente eso tiene también que entrar al registro y pues para la entrada al registro pues hay que pagar un poquito, ¿sí? Entonces, pero sí, digamos que eso habría que tenerlo en cuenta pues en el momento de estar ya en la notaría, pues para hacer el pago de estos derechos notariales y de registro, tener en cuenta que por la afectación, constituir la afectación a vivienda familiar, se va a subir un poquitico pues digamos que los gastos. Es importante resaltar una pareja, una familia solamente puede afectar un solo inmueble a vivienda familiar. No pueden afectar, digamos que un inversionista que tenga 5 apartamentos que le estén rentando, no puede afectar los 5 apartamentos, sino pues la idea es que se proteja donde está la habitación de la pareja. Ahí, bueno, aquí me surge una inquietud, Luisa. Digamos que ya compraron un apartamento de, no sé, de menor valor. Ahorita están adquiriendo otro inmueble por un valor mucho mayor. ¿Cómo hago
para proteger mejor de afectación familiar o de cualquier, bueno, digamos que cualquier embargo, y más bien dejo el otro sin afectación familiar. ¿Eso lo puedo Listo. hacer fácil? O sea, ¿ese cambio es fácil? ¿A eso es lo que me refiero? Pues las Bien. cosas en derecho como se hacen, se deshacen, ¿sí? Entonces, si yo lo hago por escritura pública, porque es un acto que requiere que sea por escritura pública, lo tengo que cancelar, obviamente, pues con el visto bueno de mi pareja, ¿sí? Porque la ley de la doble firma, ambos tienen que estar de acuerdo, ¿sí? Entonces, así como lo creé con mi esposo, entonces lo tengo para poder afectar el otro apartamento que compré, que es donde me voy a pasar a vivir, ¿sí? Entonces tengo que cancelar este para constituirlo en el otro. Ok, perfecto. Luisa pregunta si tú cómo es en este momento el sector inmobiliario, porque todo el mundo habla que está pues ahí, que está quieto, que la gente no quiere comprar, pero pues, si me preguntan a mí, yo sí veo que hay cierta dinámica en el mercado. Entonces, pues a mí me Sí, gustaría desde tu perspectiva de transacción, como jefe de transacciones y todo eso, ¿cómo ves el mercado? Porque no sé, pues porque no sé la gente de dónde se va, pues no es que no sepa, yo creo que hay un segmento que sí está como en recesión, que está muy quieto, pero digamos que el sector que nosotros manejamos lo siento muy dinámico. sí, digamos que precisamente todos estos incentivos en materia de créditos, pues se impulsó bastante la compra de vivienda e incluso pues digamos que a veces también con la fluctuación del dólar ha hecho pues que del exterior quieran invertir en Colombia y pues eso ha hecho pues que digamos la venta no haya cesado del todo, ¿sí? O sea, nosotros igual pues seguimos manteniendo un buen flujo de negocios de venta. Obviamente, digamos que ante muchas incertidumbres, los arriendos pues han ido también creciendo y pues seguramente va a seguir en esa tendencia, más ahora pues que se nos avecinan pues como todo el tema de elecciones, todo este tema político que influye en la decisión de venta o de arriendo de las personas, donde de pronto pues va a tender como a decir como, bueno, yo mejor me quedo quieto esperando a ver qué pasa, mejor entonces arriendo, y si gana este, entonces compro, y si no gana este, entonces sigo en arriendo. Entonces, pues digamos que esa dinámica política sí puede influir, pero en este momento yo no siento que esté quieto. De acuerdo, yo pienso, no sé, igual esa es una pregunta que posiblemente va a decir una brutalidad, pero a mí me parece que los estratos como 4, 5 y 6 están muy dinámicos. O sea, la verdad, hay gente muy interesada en seguir comprando y todavía, por todas las cosas, independiente de las cosas que han sucedido, creo que la gente sigue apostándole a comprar. O sea, claro, no todo el mundo tiene, independiente de lo que pase en un año o en dos, no todo el mundo tiene la posibilidad de salir del país. Entonces, eso Sí. también es muy importante y hay que seguirle apostando porque, claro, a mí me encantaría vender por fuera, pero hay que seguirle apostando, digamos que a que compren en Colombia, porque si sacamos la plata, entonces el día de mañana, donde siga, haya otra reelección, pues nos fregamos todos. Sí, Entonces, sí, digamos que en este momento pues las ventas no están quietas, se están moviendo, hay mucha compra con crédito, hay mucha compra de contado, estamos viendo pues que están viniendo más extranjeros a invertir en Colombia, a invertir incluso pues para tener apartamentos para la renta, ¿sí? Porque pues digamos que pues no vamos a tapar el sol con un dedo, o sea, finalmente los arriendos van a seguir como un mercado constante que pueda que crezca, pero la venta no es que esté frenada. O sea, la no, venta sí se sigue dando. de acuerdo. Eso también me parece chévere lo que estás diciendo. Completamente de acuerdo. Yo creo que hay gente que le está apostando y pues independiente que apostándole o no, pues se piensa quedarse pues en el país Sí, y pues quiere aprovechar esos incentivos. Entonces, las propiedades de lujo están muy quietas. sí, pues obviamente hay para todo, para todos los gustos, pues están los inmuebles, ¿no?
digamos que la tendencia, digamos que para estos inmuebles de lujo que pueden ser muy grandes, pues obviamente en precio, pues van a ser bastante onerosos, pues cosa que de pronto pues al bolsillo de una persona común que va a pedir un crédito, pues no, digamos que no resulte tan atractivo y prefiera algo un poco más pequeño, ¿no? Pues o que le quede, o que prefieran quedar un poco más cerca a su trabajo y demás. Entonces sí, es cierto, las propiedades de lujo o las que tienen pues ya un valor bastante alto, pues sí van a permanecer un poco más quietas. Pero pues digamos que en general pues las ventas se están moviendo. Marta, hay que cambiar de segmento. Hay que... entonces Marta pregunta, no sé si esa respuesta la podamos contemplar. ¿Cuál es el promedio de venta en Paz? Todos queremos Bueno, saber, todos queremos. esa pregunta se la dejo a Nicolás para otro día. Ok, muy bien, sí. Él es el que maneja más este tema, pues, como de las estadísticas, porque, pues, somos un equipo, aunque pequeño, pero, pues, de todas maneras que manejamos los negocios de manera separada. Eh, entonces, pues, no sabría cómo responder y si lo puedo hacer en un live. Ok, sí, que además que yo lo replique después. No, pero yo creo que igual acá obviamente especulando y sin tener los números de Pats, pero sí pienso que es como el promedio de venta en general de, de Bogotá, por lo menos, porque yo creo que el promedio que más se mueve y que vemos como en los leads, obviamente, claro, no manejo de pronto el mismo target que Marta, pero puedo decir que ese promedio entre, no sé, 500 a 800 millones de pesos es como un buen, es como el promedio que uno ve que más se mueve en los mismos grupos de brokers Sí, que uno participa. Entonces creo incluso que yo le subiría un poquito, hasta los mil como doscientos de 450, sí, más o menos como hasta los 1200 en promedio. Es como bueno, el ahí hay promedio dos, de, ahí hay como dos targets de públicos, ¿no? O como sí, tres. sí, ahí hay, pero es, en este momento, pues, como en promedio los valores que se están moviendo. De acuerdo, claro que Obviamente, pues hay mentiras. excepciones de más, ¿no? Ideal, Claro, claro. pero, pero sí, el promedio está ahí. Pues igual, obviamente, sí. O sea, desde que estén construyendo además tanto en una zona tan apetecida, digamos, como en Chapinero o en la zona Malboro, que los brokers le decimos a la zona de Chico Reservado, Cabrera, eh, Virrey, sí. Eh, uno está viendo que están construyendo como locos y el metro cuadrado en Bogotá está por encima de 17 millones de pesos. Entonces, pues la gente, de pronto, el común que estamos viendo, pues obviamente ese es el que está, digamos, muy dinámico, pero igual el sector se sigue moviendo y siguen construyendo. Entonces, eso, pues, pues las oportunidades están y hay que seguirle apostando. Yo sí. iba a decir otra cosa, pero se me fue la paloma. Luisa, no sé tú qué más ibas a decir. Ah, bueno, no, mentiras. Lo que yo quería decir y apuntar era que yo dije en su momento que eran como dos targets, suponiendo que una persona de 400 millones, pues era de, no sé, de un apartamento en un sector no tan apetecido como Rosales o como Chico, pero uno sí está viendo que están muy interesados en comprar apartamentos, una sola habitación o loft de un solo ambiente o de 30 metros y están más o menos en 400 millones de pesos también. Eso Sí, es estrato 6 que hay veces a uno le impresiona. A mí me impresionó, por ejemplo, una pareja eh, de un pues que venía de una zona no de las ciudades principales. Vino a comprarle a su hijo que estaba estudiando acá en la universidad una propiedad y ese fue uno de los apartamentos que vendimos a principios de año
Y a mí me impresionó porque ellos no lo pensaron dos veces, o sea, ellos pasaban oferta por un apartamento de 24 metros donde el metro cuadrado era 10 millones de pesos y compraron, o sea, a ellos les encantó y yo decía, Dios mío, o sea, van a comprar y han podido encontrar obviamente una propiedad con más espacio, pero no, ellos quedaron fascinados con 24 metros. Sí, Y la eso es una tendencia, dinámica que se está, sí, una tendencia. la tendencia en la construcción está girando en torno a estos espacios donde casi, digamos que habilitan mucho como los espacios comunes del edificio para lavandería, para coworking, salas de reunión, digamos que todo lo que antes uno esperaba encontrar en su propia vivienda, ahora pues son espacios comunes y con eso pues obviamente pues por metro cuadrado pues van a vender mucho más, ¿no? O sea, un edificio, antes uno veía en la fachada tres ventanas, ahora uno ve cinco, ¿sí? Que son pues apartamentos cada uno pues diferente. Entonces sí, la tendencia en la construcción está pues como a eso, apartamentos más pequeños donde uno llegue pues prácticamente a dormir y los espacios sociales que sí sean buenos, que sean amplios y que tengan pues como todos estos amenities para pues para que la persona igual no quede coja, ¿no? Pues que tenga su lavandería, que tenga donde trabajar, donde recibir reuniones, donde tener una terraza para asados. De acuerdo, sí, porque somos unas personas sociales. Entonces también, independiente que es una tendencia a que cada vez estemos más solos de esas hogares unipersonales, pues también tienen que tener muy en cuenta que, o del nómada digital que en algún momento hablamos en otro live, pues también uno ve que hay que procurar esos espacios de integración o de dinámica social que lo promuevan estas nuevas construcciones. Luisa, ahí donde ves son las 6:27. Y Ya eso que llevamos una fuimos hora. como muy parcas en el tema, porque te dije, esto se va charladito volando. Sí. Tenemos un tema muy, muy, muy actual y es el de, ¿cómo se llama? Lo que te dije de cómo afecta, ay, ¿cómo se llama? La dinámica, la ley del, ay, yo te Ah, pregunté, ¿cómo la reforma laboral. exacto, como ya perdí la nueva ley, ¿cómo afecta la reforma laboral en todo este tema de las administraciones? Porque unos clientes en algún momento decían, por lo menos en Bogotá, yo no sé en otras ciudades, pero por lo menos en Bogotá, vemos muchísimo cómo las personas en el momento de buscar un requerimiento, de buscar ya su apartamento, dentro de las características que nos exigen es que una administración no pase de tanto. Y eso es Sí, un reto, porque aparte de encontrar el bendito apartamento con las características que el cliente quiere, ya le ponen a uno un tema no solamente de valor también de la propiedad, sino que no pase la administración de cierto valor. Ahorita con la reforma laboral, esto va a cambiar. sí, va a tener un impacto la reforma Bueno, laboral en cuanto al cobro de las cuotas de administración. ¿Por qué? Porque finalmente las cuotas de administración tienen, digamos que en este momento, dos opciones para su incremento. Unas lo hacen conforme al IPC, otras lo hacen conforme pues al incremento del salario mínimo. Entonces, digamos que con esta reforma laboral, pues cuando se incrementan, digamos que las horas de trabajo nocturno a partir de las 7 de la noche, pues eso va a representar un costo para las administraciones, para las copropiedades, pues donde obviamente eso se va a tener que repartir de manera equitativa y conforme al coeficiente de copropiedad de cada unidad de apartamento o de casa. Entonces, pues esto pues afecta obviamente a los que están sometidos al régimen de propiedad horizontal, ¿sí? De pronto habrá algunos que digan, bueno, vamos a modernizarnos y vamos a automatizar todo, a tener solamente cámaras y pues entrar y salir con una tarjeta y ya. Pero digamos que la sensación de seguridad
pues realmente se ve más teniendo un humano, ¿sí? Un vigilante, un vigía, ahí en el puesto pues de la portería. Entonces pues ya no vamos a poder, digamos que cumplir como con esa expectativa de conseguir un apartamento o una casa con las tres Bs de bueno, bonito y barato, ¿sí? Porque pues finalmente pues el costo de administración pues sí se va a ver afectado con la reforma laboral. De acuerdo. Bueno, digamos que nosotros como brokers lo conseguimos, bueno, bonito y barato, pero cuando dicen y la administración, que sea por menos de, pues ya, o sea, se lo tiran a uno, porque es un reto muy, muy significativo. Pero yo sí creo, yo sí considero que es una tendencia el tema de la automatización de las porterías. Creo que hay apartamentos muy chéveres, clásicos, edificios clásicos, con muy poquitos apartamentos, con unas administraciones que castigan el apartamento en el momento de quererlo vender. Entonces, una administración de 2 millones de pesos. Tenemos, yo no sé si, y ese apartamento lo alcancé a mostrar, un apartamento, y ese sé que llevaba mucho tiempo, donde la administración de ese apartamento era de 4 millones de pesos y eran 4 apartamentos y obviamente por ser coeficiente y tener y era penthouse y todo eso, pues obviamente le tocó una administración carísima y automatizaron el edificio, pero sigue siendo carísimo. O sea, yo alcancé a Sí. mostrar este apartamento hace, no sé, 8 meses y la administración seguía como en 2 millones 500, una cosa así que sigue siendo muy cara. Sí, claro. Pues es que finalmente, y pasa mucho sobre todo pues en los edificios antiguos o que no tienen una gran cantidad de unidades de apartamento, pues donde pues los precios de las administraciones son supremamente elevados, ¿sí? Eh, Puede haber una tendencia a automatizar, pero pues lo que te digo, a veces la sensación de seguridad no es la misma, porque pues no es lo mismo que quede grabado que una persona se entró a que exista un vigilante que lo pueda sacar, ¿no? O sea, o que pueda activar de pronto las alarmas con la policía, con los cuadrantes, etcétera, que digamos es el caso de mi edificio donde yo vivo. Se planteó en la asamblea pues la oportunidad pues como de automatizar para reducir un poquito el costo, porque antes los incrementos acá los hacían conforme al IPC, pero pues en la medida que obviamente crece más el incremento pues del salario mínimo, que el IPC que sube la mitad, pues ahí hay un desbalance, ¿no? O sea, ya como que las cuentas pues no van a dar, entonces pues la tendencia va a ser a los que de pronto subían el incremento con el IPC a que lo igualen pues al porcentaje de salario mínimo, que pues también de todas maneras pues va a incrementar con estos costos de la reforma laboral. Pero pues lo que te decía yo antes, finalmente, ¿eso de quién depende? De la asamblea, de cuánto lo quieran subir, conforme a qué lo quieran subir, pues la decisión la va a tener que tomar la asamblea y pues los copropietarios pues van a tener que asumir y sacar del bolsillo. Importantísimo, prepárense. Pero además no es solamente una sensación de seguridad, es una sensación también de comodidad. Somos comodísimos, necesitamos un señor que nos ayude con las bolsas del mercado, que nos esté El abriendo la puerta. domicilio. Claro, total, total. El otro día a mí me tocó y sí, o sea, la verdad es que, bueno, es una tendencia y sí creo que pues hay que cambiarle un poquito el chip para no castigar tanto a los apartamentos. Pero me parece más grave todavía es cuando a uno lo atiende una pantalla y es un portero virtual que está en su casa, bueno, y que lo atiende a uno, eso sí me parece un poco, esa dinámica me parece un poco más simpática. Listo, aquí pregunta Oscar, ¿pero en qué porcentaje es el aumento del costo? Es Pues ya eso dependerá pues de la asamblea realmente. O sea, no podemos decir que conforme pues a la reforma tiene que aumentar esto, pues porque no, o sea, finalmente los incrementos a la cuota ordinaria de administración, pues son de resorte completo de la asamblea de copropietarios. listo. Y Marta dice, pero no se puede incrementar la administración sin haber aprobado la asamblea de copropietarios.
Sí, así es. pero igual va a subir. O sea, y no creo que vaya a subir 100.000 pesos. Sí, sí, pues obviamente eso pues van a tener que hacer como los estudios, como la proyección y demás de cuánto pues va a ser el costo adicional que van a tener los contratos de vigilancia en los edificios y conjuntos, pues para saber y determinar pues en cuánto podría incrementar la cuota de administración. Perfecto. Luisa, últimos consejos para terminar ya el live, porque ya nos estamos excediendo en más de 5 minutos. La escritura se paga por mitades, salvo pacto contrario. Sí, No hay ningún correcto. problema. Sí, El comprador debe asumir registro de ineficiencia y depende de cada notaría si se paga en efectivo o también en tarjeta. Listo. El vendedor puede tener, el vendedor paga la retención de la fuente dependiendo del monto y si es persona natural o jurídica. Ahí sí, creo exacto. que Pues eso de pronto va a tener unas variaciones cuando la compra de pronto se hace de persona jurídica a persona jurídica. ¿Por qué? Porque la retención en la fuente, cuando son dos empresas, dos personas jurídicas, quien compra y vende, el comprador va a tener que hacer ese pago y se lo deduce del precio total al vendedor. Es la única diferencia. Pero pues digamos que no es como la generalidad de los negocios, sino en su gran mayoría pues siempre se hace entre personas naturales. ok. Y una recomendación, y es siempre busque un aliado, un experto inmobiliario para que obviamente lo apoye, lo guíe y pues no tenga, digamos, tantas preocupaciones en el momento pues de llevar el proceso de la transacción solo. Yo me he dado cuenta y esto pues obviamente no es solamente en temas legales, Luisa, sino también en temas de créditos. Hay veces los créditos se demoran más por la misma gestión que pues como que no hay un doliente, por decirlo así. Entonces, pues a mí me parece increíble que las personas pues prefieran estar solas en este proceso que no buscar un aliado, una inmobiliaria con experiencia que los apoyen todos en todo el paso a paso de la venta o de la Sí, compra de ese inmueble. sí, sobre todo pues que uno busca es como aterrizar siempre pues en cuanto a tiempos, en cuanto a procesos, en cuanto a riesgos, pues como para que todo fluya y que todo sea transparente y que ya todos conociendo pues como el panorama general de cada tipo de negocio pues podamos trabajarle todo remando para el mismo lado. De acuerdo. Luisa, pregunta, aquí ya obviamente todas las transacciones tienen su chicharrón o es una impresión de broker. Sí, cada negocio a pesar de que pueda ser, digamos, una compraventa de contado y otra compraventa de contado, pero son completamente distintas. Digamos que a veces puede ser la persona, a veces puede ser el inmueble, a veces pueden ser pues como condiciones que pueden variar, pero bueno, no, no todas son chicharrones. Bueno, no, digamos que, pero siempre digamos que se encuentra, siempre hay algo que es como, bueno, obviamente, pues uno dice, se presentan chicharroncitos los procesos. Hay procesos muy bonitos donde fluye muy bien, pero uno también hay veces se encuentra que algo no avanza, que alguna de las partes pues pone como un tropiezo, pero bueno, eso Es hay veces. natural, es natural. Lo importante es que ya una vez se cierra uno, comienza otro completamente diferente y pues la idea es que todo siempre fluya, pero pues y saber y digamos que estar listos también para superar los diferentes obstáculos que de pronto se puedan presentar. De acuerdo. Luisa, muchísimas gracias A por tu ti, tiempo, muchísimas gracias por estar acá respondiendo las inquietudes. Estás súper invitada más adelante a otro live. No sé si de pronto se me ocurre invitar a, bueno, no sé. Después te lo comento a ver si tienes tiempo y pues estás muy, muy invitada a seguir viniendo y a crear contenido pues valioso para los clientes.
Claro que sí, yo súper feliz de estar acá, muchas gracias a ti y pues no, nos vemos en una próxima. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están por acá y bueno, nos vemos en 15 días. Listo, Chao, chao. Luisa, muchas gracias.